Buenos días, soy María Raiti y este es el primer módulo del curso Crianza Creativa y Neuroplasticidad. Hace unos 8 años, después de haber trabajado muchos años en instituciones educativas, en escuelas de educación especial, en escuelas de educación primaria y de nivel inicial, inicié mi propio proyecto que se llama La Casa Naranja. Es un espacio de juego libre y de motricidad libre para primera infancia, en donde fui gestando y tejiendo una red con las familias que asisten, de muchísimo respeto mutuo y de gran intercambio. Las familias me comenzaron a comentar que les servía muchísimo venir al espacio en cuanto a que les aportaba una información diferente sobre algunos temas que para ellos eran desafíos. Por ejemplo, el principal, la forma en la que se ofrecen los límites. El espacio de la Casa Naranja es sumamente efectivo, y esto también los sorprendía, como los nenes de pronto, al estar en un espacio mucho más despojado de juguetes que lo que es lo habitual, tanto en las casas como en las propuestas lúdicas, como ludotecas, ¿no? Está despojado de una saturación de juguetes, y los juguetes que hay son juguetes que están muy cuidadosamente elegidos, que responden a las necesidades de desarrollo de la edad. Son juguetes abiertos, no tienen un final cerrado, no se motorizan ni actúan por sí mismos, sino que son juguetes pasivos, que el chico tiene que ponerse en acción para poderlos motorizar. Esto en el aspecto de los juguetes y del espacio. Un espacio minimalista, sin decoración específica en las paredes, salvo cuando los propios nenes crean algún tipo de expresión plástica, o ellos tienen la idea de usar las paredes para algo y entonces se usan. También un espacio despojado de sugerencias y de intervenciones de los adultos, de cómo hay que jugar, a qué hay que jugar, en qué momento hay que jugar, con qué hay que jugar, de qué manera utilizar los objetos con los que se va a jugar, que es tan habitual en las interacciones que tenemos con los nenes. Mirá, esto se usa así, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. El nene tal vez está deleitándose, percibiendo cómo entra la luz del sol. ¿Dónde está la luz del sol? Por acá. Percibiendo cómo entra y mirando su mano y el juego de sombras y de luces, y hay una enorme atención ahí. Y uno dice, ¡ay, tengo una idea buenísima! Vamos a jugar, y ¡pum! Lo agarras al chico y te lo llevas para otro lado, y todo es un sistema que estaba súper compenetrado y enfrascado en una exploración y en un ritmo, en una cadencia. ¡Pum! Explotó. Bueno, entonces la Casa Naranja también está muy despojada de este tipo de intervenciones. También a veces en un deseo de estimularlo a los nenes, ¿no? Uy, mirá, qué copado, esto se hace de esta manera, uy, qué bueno que está eso, y de qué color es, y mirá, esta figura entra acá, de esta forma, o vayamos. Todo esto que tiene muy buena intención, no es malintencionado, tiene un verdadero deseo de conectar con los chicos, pero tiende a ser un fracaso. De todo esto está muy despojada la Casa Naranja. Y por último, está muy despojada también del juicio de valor del niño o de la niña pequeñita, esa persona, ese ser humano que tal vez tiene 12 meses, o que tal vez tiene 18 meses, o 2 o 3 años, y que a veces en sus interacciones se dice, ay, es un caprichoso, o ay, no sabe compartir, o ay, pasa por arriba de todos los demás, o es un acelerado, o es un quejoso, o bueno, tantas cosas, ¿no? Que reflejan nuestro deseo de que sean socialmente más estables y respetuosos de normas y pautas sociales, que en realidad los chicos no toman en cuenta porque suelen ir bastante en contra de sus auténticas necesidades de desarrollo. Entonces, cuando en la interacción social que se da, en el encuentro con un otro que existe en la Casa Naranja, que es un par, que no es un adulto, porque en general los nenes chiquititos están rodeados por gente bastante más grande, salvo que tengan la suerte de tener hermanos bastante seguidos, o primos con los que interactúan mucho. En general están muy rodeados de adultos,
y estos adultos son muy condescendientes. Si el nene pide algo, todos están dispuestos a dárselo, nadie le tironea un juguete, nadie le saca con lo que le está jugando, entonces tienen pocas oportunidades de experimentar lo que son las verdaderas relaciones sociales con pares que quieren tener lo que él tiene, que porque se interesan en su persona, pero es muy difícil acercarse y decirle, che, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de conocerte, yo soy fulano, ¿a qué te dedicas? No, yo me dedico a jugar y a tomar la merienda y a dormir la siesta. Ah, mira vos, qué interesante, yo también. Bueno, ¿nos hacemos amigos? Bueno, dale, porque tenemos intereses en común. No, no es así. Lo que hacen es, ay, hay otro que es como yo, que se parece, que me intriga, ¿de qué se tratará estar con esa persona? Tan interesante, tiene una pelota en la mano, se la voy a sacar. Porque es la manera, yendo a la búsqueda del objeto que tiene el otro, de entrar en interacción con el otro. Porque no está todo esto otro que nosotros los adultos usamos, en el mejor de los casos. Yo no soy muy buena socializando y a veces no me sale muy bien ni siquiera este tipo de charla que simulé recién. Tal vez por eso me entiendo tanto con los nenes chiquitos. Bueno, en lo social también está como despojado de expectativas, de comportamientos que supuestamente serían esperables, pero que en realidad son expectativas súper inadecuadas para la edad y que tienden a enrarecer muchísimo el desarrollo de las capacidades de relación social, porque entonces cuando el nene le saca el juguete al otro, en vez de realmente poder ponerse en la perspectiva del nene, de la persona que es, de lo que lo está motivando a hacerlo y de que está respondiendo a una necesidad de desarrollo de la edad, se le dice, ay, pero qué feo, Pedro, qué feo. Devolvéselo ya, un ratito cada uno, un turno vos, un turno ella. Ya ahí hay tantos elementos que se ponen en juego que son que van para abajo mal, porque está el juicio de valor del nene, que sucio, que feo, que asqueroso, que mal, cuando el nene en realidad está teniendo una acción absolutamente legítima, sana, esperable, saludable, de validación de su propia necesidad, de lo que su sistema en ese momento necesita, que es defender ese objeto, por ejemplo. Qué feo, hay que compartir. ¿No ves que la nena lo quiere agarrar? O sea, la mamá de la nena dice, ay, no sé, vamos a poner un nombre inventado, Josefa. Ay, Josefa, espera, ¿no ves que lo está usando el nene? Y la mamá del otro, Pedro, pero ¿no ves que compartí? Ahora la nena lo quiere, ¿no? Y ya están los dos nenes re mal. Y la madre re mal también, ¿no? Y hay tensión en todos. Lo cual sería perfectamente evitable si no se interviniera de esta manera. Pero bueno, es algo que culturalmente sucede un montón y lo hacemos con buena intención, porque tenemos la intención de que aprendan a ser buenas personas. La buena noticia es que los chicos aprenden a ser buenas personas observándonos a nosotros siendo buenas personas. Así que a veces es mejor que los adultos nos encarguemos de estar un poquito más atentos a nosotros mismos y a cómo nosotros, por ejemplo, ¿qué nos pasa, no? Cuando nuestro bebé defiende tanto su necesidad, su derecho, su deseo, lo quiero, es mío, ¿no? ¿Y qué nos pasaría a nosotros si tal vez nos predispusiéramos a atender nuestro verdadero deseo? ¿Qué nos pasa? Que a veces estamos tan inhabilitados para realmente escuchar lo que de verdad queremos y poder brindárnoslo. ¿Qué nos pasó tal vez a nosotros también cuando éramos chiquititos y qué juicios de valor o qué castigo o qué reprimenda o qué escándalo se armó cuando nosotros defendimos ese deseo legítimo, sano, natural, esperable de que se atendiera una necesidad que teníamos y nos sentimos o humillados o castigados o excluidos, ¿no? Fuera, al rincón, a pensar. ¿Qué puede pensar un nene de 2 años y medio en un rincón? Definitivamente no a revertir conducta que esperaría el adulto. Eso seguro no. Otras cosas como estoy humillado, lo que yo necesito no le importa tanto a mi mamá como cuidar al otro nene que vino a jugar, mis necesidades no son importantes, tengo que dejar de tener en cuenta mis necesidades para complacer y para poder seguir perteneciendo y para poder seguir recibiendo el amor de mis papás. Eso sí pueden ser circuitos que se vayan activando, ¿no? Y que con la repetición en diversas circunstancias vayamos creciendo con esa legítima necesidad, ese legítimo deseo catapultado en la sombra.
en áreas en donde no lo podemos ver y después nos preguntamos por qué nos sentimos tan infelices o por qué estamos todo el tiempo queriendo servir a otros y no podemos brindarnos a nosotros los cuidados más mínimos y básicos. Esto es una cuestión muy habitual en las mujeres en general, porque socialmente hay una expectativa de que las mujeres tienen que estar en función y al servicio de los otros, y las madres ni hablar. Bueno, todo esto, la Casa Naranja, este espacio, ¿no? En donde al permitir que los nenes sean realmente ellos mismos, al cuidarlos, al no permitir que se lastimen, al narrar las situaciones de interacción en las que entran, pero no emitir un solo juicio de valor, ni qué bien, ni qué mal, ni qué feo, simplemente no me lastimo, no lastimo a los otros, no destruyo los materiales, 3 reglas básicas. No la merienda se come en la mesa, no salgo untando la merienda por todos lados, 4 reglas básicas, y funciona de mil maravillas. Y es una verdadera revelación para los padres. Los nenes se distienden enormemente, los padres se distienden enormemente, porque se descifra la lógica tan natural, simple, auténtica, del modo en el que los nenes se desenvuelven en el mundo, con autenticidad, con libertad, que es lo que nosotros los adultos en nuestros condicionamientos, largos años de condicionamiento, hemos ido perdiendo, y a veces es lo que tanto nos irrita y nos cuesta y nos resulta difícil, y por eso se dice en inglés que de los 2 a los 3 años, the terrible 2, los terribles 2, como es terrible los 2 años. ¿Por qué? Pobres nenes de 2 años. Simplemente son pequeños seres humanos, poderosos, muy determinados a defender sus necesidades y su propio y legítimo deseo. Bueno, de esto se trata un poco la Casa Naranja. Me voy a correr un poquito porque me está dando el sol. Voy a hacer una pausa. Acá estoy. Bueno. El concepto de crianza creativa surgió en mí hace poco tiempo, después de haber transitado 15 años de maternidad y 8 años de trabajo en la Casa Naranja y muchos años de trabajo en escuelas. Fui maestra antes de ser mamá, y como maestra me sentí más de una vez con la libertad de juzgar a las madres y de juzgarlas duramente a veces. Y cuando fui mamá, el mundo se me puso patas para arriba, porque aparte yo era una excelente maestra, fantástica maestra, y pensé que iba a ser una mamá extraordinaria, y me encontré con que todo lo que sabía no servía y que mi mundo era un caos emocional, físico, en todos los aspectos, psíquico, y que ese pequeñito, ese bebé al que amaba con el alma y las tripas y por el cual hubiera estado dispuesta a dar la vida, era también un enorme desafío, un desconcierto inmenso, un agobio, un agotamiento, una extenuación. Todo eso traía a este bebé tan hermoso, tan hermoso y tan amado, y al mismo tiempo tan desconcertante. Y soy comunicadora social y me gusta mucho la publicidad, y pensaba, las publicidades son una guachada. Las publicidades de maternidad son una guachada, son una desgracia. ¿A quién se le ocurre afianzar una imagen, una creencia cultural y social de la madre divina, perfecta, peinada, hermosa, con tiempo para depilarse, cuando en la realidad no tenés ni tiempo para ir a hacer pis, ni bañarte? Y a veces cuando el bebé se duerme, esos 25 minutos de siesta, en la desesperación de decir que voy a hacer primero, decís, ya sé, voy a llamar a una amiga por teléfono, no, mejor voy a escribir ese mail, no, voy a limpiar la casa, no, mejor... y al final no tenés ni tiempo para limpiarte el traste, que el bebé ya se despertó. Y no hiciste nada de toda esa larga lista que pensabas hacer. Bueno, el punto en el que fui madre hace 15 años
Fue como esa inflexión inmensa que me trajo un baño de humildad tremendo, y realmente a partir de ahí toda mi perspectiva y visión de las madres fue como girando, y pude ganar nuevos recursos, muy especialmente a partir de estudiar pedagogía sistémica. Pude entender que había muchas cosas de mi propio sistema familiar que en mi interior, en mi estructura, no estaban ordenadas, y, y que era imperioso hacer ese trabajo de ordenamiento interno, de volver a tomar a mi madre, de asentir a su crianza, de honrar a mi mamá y a mi papá, y poder aceptar lo que tuvieron para darme como lo mejor para mí, y a partir de ahí poder estar más integrada y disponible para girar sobre mis talones y poder tener realmente una entereza con la cual poder criar a mis hijos, en vez de estar todo el tiempo al borde del ataque de nervios y del desborde, o de la sensación de que no había piso, ¿no? Que estaba completamente perdida, sin mapa, sin rumbo. No fue fácil para mí. Sé que hay algunas mamás para las que es un poco más fácil, sé que para muchas es igual de difícil que como fue para mí. Sobre todo cuando somos profesionales, sobre todo cuando somos muy exitosas, y por sobre todo si trabajamos en los ámbitos de educación, de psicología, terapéuticos, tendemos a tener bastante más dificultad a la hora de encontrarnos con la maternidad. Bueno, así fui como poco a poco reescribiendo en la experiencia de qué se trata para mí la crianza, y pude crear el espacio de la Casa Naranja, en donde despojar ya la mirada, las expectativas, los vínculos, de estas presiones y de estas tensiones innecesarias, de esta sobresaturación de estímulos, ya sea desde el espacio físico, desde los juguetes, desde la palabra del adulto, desde las expectativas del adulto. Soltar, entrar en un estado de relajación, de conexión profunda, de distensión, en donde todas estas expectativas se sueltan y se cae el velo que no nos permite ver realmente quiénes son nuestros hijos. En la medida en la que nos soltamos todo esto, todas nuestras proyecciones internas se sobreimponen sobre nuestros hijos y realmente no los podemos ver. Estamos viendo nuestra propia preocupación, estamos viendo nuestro deseo de que si estamos esperando otro bebé y vemos que nuestro hijito de 2 años y medio le saca los juguetes a los otros en los espacios de juego, ay, yo quisiera que sea un buen hermano, y cuando nazca el hermano, y cómo hacer. Un buen hermano es un hermano que molesta, que distrae la atención que desvía la atención de la mamá, que hace travesuras mientras la mamá está dando la teta al bebé. Eso hacen los buenos hermanos, eso es hacer bien el trabajo de hermano. De eso se trata, ser un hermano mayor, por ejemplo. No un pequeñito de 2 años y medio que se comporta como con la rigidez de un duque inglés, que es puro protocolo y pura imposición de las normas. Y esto es lo último que un nene sano quiere hacer, porque un nene sano es una persona íntegra que tiene un fuerte deseo de sostener esa integridad. Y solamente la sacrifican si a través de las experiencias de crianza sienten que el amor y la supervivencia pueden estar en juego, la pertenencia al sistema familiar. Entonces, como decía antes, se lanza para la sombra, ¿no? Y cuántas cosas habremos lanzado, cuántas virtudes nuestras habremos lanzado hacia la sombra por nuestra crianza. Y no es una crítica, no es decir, uy, qué crianza de porquería que tuvimos y ahora estamos todos fragmentados y tenemos en la sombra tantas áreas desconocidas de nuestro ser que en realidad se manifiestan como pueden y hacen ruido y hacen lío y nos complican la vida. No estoy queriendo decir eso como que injusticia lo que nos pasó. Es un poco como la cultura humana se ha venido desenvolviendo, pero insisto, me llegó este término crianza creativa como concepto de un momento que creo que estamos viviendo que es histórico, en donde hay una expansión, un despertar muy importante de la conciencia, una gran expansión de la conciencia, hay mucha integración de la sombra, hay muchas cosas que estaban en la sombra, ponele por ejemplo las cuestiones, esto no todo en el último siglo, ¿no? Como las cuestiones morales, ciertas cosas que eran como qué horror
no sé, bueno, infinidad de ejemplos hay. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la homosexualidad como una cosa que era altamente juzgada y mal vista, y hoy por hoy hay una altísima aceptación y entendimiento, y es como, bueno, una perspectiva por completo nueva con respecto a este tema, pero con tantos otros temas, el divorcio, bueno, en fin, no sé, cualquier tema que quieras elegir, no es para entrar en ese debate, sino para entender que también la crianza, que podía venir con una enorme cantidad de condicionamientos, en este movimiento de gran apertura, de traer a la luz, de sinceramiento, de sanación, de altísima trascendencia, de integración y trascendencia de la conciencia de los seres humanos, la crianza también puede ser resignificada, y la crianza también puede dejar de repetir patrones que terminaban, como decía, catapultando a la sombra enormes áreas de nuestro potencial, y puede favorecer desde el principio mismo de la vida una dinámica netamente creativa. La creatividad es una cualidad inherentemente humana, es una cualidad profundamente femenina también. Venimos de transitar largos siglos en donde el predominio del arquetipo masculino fue como muy fuerte, y ahora hay una fuerte llegada de cualidades femeninas para complementar este arquetipo masculino, y de esta integración estoy segura va a surgir una nueva trascendencia. Debo estar hablando mucho porque el sol me sigue buscando. Ahí está. Me voy a volver a correr un segundo. Bueno, ahí estoy. Bueno, te decía entonces, este concepto de crianza creativa es un concepto que tiene una dimensión, una profundidad que van más allá como de una palabra bonita. No es el curso una idea de decir, ay, bueno, seamos creativos y inventemos buenas formas de estimular a los chicos, o seamos creativos y armémosles un cuarto que sea súper didáctico, o seamos creativos y, no sé, pintemos juntos las paredes de la cocina o hagamos artesanías. No, estoy hablando de un poder creativo que tiene que ver con algo sagrado, que tiene que ver con también una dimensión de lo espiritual que encarnamos los seres humanos, que tiene que ver con el poder creador, que tiene que ver con la capacidad de, ante ciertas circunstancias y con ciertos recursos dados, poder gestar lo nuevo en donde haya gozo, en donde haya risa, en donde haya juego. El juego reúne, el juego auténtico, el juego libre, el juego espontáneo, muchísimas cualidades de lo creativo. El juego libre, espontáneo, auténtico, es creatividad en sí misma. Es todo el tiempo la posibilidad y la libertad. Estas dos palabras, ¿no? Es posible y lo hago con libertad. Es posible convertirme de pronto en una vendedora de la verdulería, así como es posible convertirme en una detective, en un agente secreto, en una ballena que estoy navegando en lo profundo del mar. Es posible convertirme en mamá, es posible convertirme en una ladrona. Todo es posible en el juego. Es posible crear, y a partir de esa creatividad todas las otras dimensiones. Es posible construir y hacer ciudades y luego hacer que dinosaurios vengan y las destruyan, y es posible inventar historias y crear misterios y hacer que un pequeño juguete de pronto se vuelva un mensaje secreto con jeroglíficos. Es posible, es posible. Y en ese gesto y en ese acto creativo del juego hay un enorme despliegue del potencial que encarnamos como seres humanos, y que luego, en la medida en la que vamos creciendo y que se siguen desarrollando nuestras conexiones neuronales y hasta los lóbulos frontales, esa misma creatividad puede seguir convirtiendo en un escenario lúdico nuestro potencial, que pueda llegar a derivar en valiosísimos descubrimientos científicos o en valiosísimos aportes estéticos, en las artes, en increíbles aportes de crianza, en la vida en familia, en fin, en cualquier cosa a la que nos dediquemos.
si logramos albergar, ser una vasija que contiene esta cualidad de la dimensión espiritual de los seres humanos, que es el don creativo, entonces todo lo que hagamos va a tener esta característica lúdica, invalorable, creativa, con los enormes aportes que esto puede significar. Bueno, esto sería mi sueño, mi anhelo de lo que estoy buscando para mí misma y de lo que me encantaría compartir con ustedes en la definición de lo que es la crianza creativa. Despojada de expectativas ajenas, plena de autenticidad, siendo 100% yo misma, siendo vos, 100% vos misma, habilitando que nuestros críos sean 100% ellos mismos. Y una nueva humanidad, sin dudas, puede devenir de todo este caos creativo. Porque es un poco un lío la creatividad, es un poco un lío. Y a mí mucho tiempo el lío o el caos me parecieron peligrosos. Si no estaba algo bajo control, podía ser un problema. Entonces es también mi propia aventura de ir al encuentro con esa sombra mía, esa que quedó allá, anda a saber por qué, catapultada en lo profundo de lo profundo, que es la descontrolada. Y me imagino, no como para cerrar, igual que con los nenes, como si culturalmente tuviésemos una desconfianza básica. Por ejemplo, a atender nuestro deseo profundo. ¿Cuál es nuestro deseo profundo? Y este es un descubrimiento que hice hace poco tiempo en relación a la crianza. Si las mamás atienden primero su propia necesidad, ¿qué pasaría? En vez de atender primero a los hijos, pensarlo un segundo, ¿qué pasaría si las mamás atienden primero su propio deseo profundo? ¿Cómo te suena? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? No condiciones la respuesta que te viene. En general creemos que no, ¿cómo voy a atender mi deseo profundo si tengo hijos, si tengo una responsabilidad, si los tengo que atender? Ellos son mi prioridad en la vida. Ahora yo descubrí, no hace tanto tiempo, que necesito atender primero mi deseo profundo para poder atender realmente a mis hijos y validar su deseo profundo, para liberar a mis hijos de que ellos tengan que completar las partes de mi deseo profundo que yo sacrifiqué para criarlos a ellos. Yo no quiero eso para mis hijos. El otro día me descubrí pensando, bueno, al menos que uno de mis hijos haga un proyecto que sea de impacto social, comunitario, de relevancia en el mundo. ¿Y por qué, pobre chico? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque a mí se me antoja. ¿No será acaso que yo quiero hacer eso? ¿No será acaso que yo quiero hacer un proyecto de impacto social comunitario en el mundo, pero no me atrevo y estoy poniendo a mis hijos como excusa? Ups. No, bueno, no puedo hacer un proyecto de impacto social comunitario, de impacto masivo en el mundo, porque no, porque estoy abocada a ser mamá, a criar a los hijos. ¿No es una excusa? Y lo interesante de esto, y lo que tal vez ya mismo estás pensando y que a mí se me activa todavía y me vuelvo a escuchar, digo, ojo, pero si haces ese proyecto de impacto mundial, lo digo y me pongo nerviosa, de transformación de la sociedad, ¿estarías abandonando a tus hijos? No. Porque si yo de verdad voy al abrazo, al encuentro profundo con mi deseo más auténtico de vida, la prioridad máxima que tengo, una de las prioridades máximas que tengo en mi vida, aparte de cuidar y de atender y de atesorar y de reencender mi propósito personal de vida, es cuidar bien de mis hijos.
Y entiendo que cuidando y preservando y reencendiendo mi propósito personal de vida es una de las mejores maneras de poder cuidarlos de forma creativa, liberándolos para que ellos sean quien quieran ser. Y yo hacer mi proyecto de transformación social comunitaria para la redención del mundo. Yo, que soy la que de verdad quiero eso. Y lo hago yo. Y no lo sobreimpongo en nadie más. Y mucho menos en mis amadísimos hijos. Entonces, esto te quería decir. Que la crianza creativa no es un asunto en donde hago esto, tomo este cursito para mis hijos, tomo este curso para encontrarme conmigo misma, para ir yo a la fuente del origen de mi potencial creativo y liberar, y por mi propio modelo, por mi propio ejemplo, activar el potencial creativo de mis hijos. Un viaje de autodescubrimiento, una enorme y hermosa oportunidad. Te invito a que lo hagamos juntas. Qué bueno que estás acá. Vamos siguiendo camino. Vamos al próximo capítulo.